Listo. Como siempre, primero los saludo, espero que todos los que se conectan en este espacio con nosotros estén muy bien. Este seminario web que les voy a ser muy sincera, nos han escrito mucho, se inscribieron muchas personas, estamos muy felices que les haya gustado este tema. El seminario web de hoy se llama Sin tabú, lo que debemos saber del virus del papiloma humano. Pero para este espacio primero le voy a dar espacio justamente a Ingrid, que nos va a contar un poco de la estrategia, de cómo va a ser la dinámica para hoy. Pero antes les cuento que este seminario va a quedar grabado y posteriormente se sube en nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Si no nos siguen, este es el momento para que por favor se entren a la plataforma YouTube y busquen Así Vamos en Salud. Ahí encontrarán todos los seminarios que hemos hecho hasta ahora. Encuentran en un listado que se llaman seminarios web de participación ciudadana, si se perdieron alguno, o si en este espacio de pronto tienen una interrupción en el internet o quieren repetirse alguna de las palabras o mensajes que nos va a dar el doctor Carlos Castro, este espacio va a quedar grabado ahí. Entonces, bienvenidos, por favor, si tienen dudas e inquietudes, nos los escriben, por favor, o en la sección de preguntas o en el chat. Yo les recomiendo que sea en la sección de preguntas porque a veces en el chat son tantos los mensajes que se nos pierden, pero bienvenidos a este espacio. Ingrid. Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. También muy buenas tardes al doctor Carlos Castro que nos acompaña la tarde de hoy. Bueno, desde Así Vamos en Salud les damos una cordial bienvenida a este seminario. Realmente, como les comentaba Alejandra, nos alegra mucho contar con la presencia en este seminario que busca justamente brindar información cercana, clara, obviamente basada con mucha evidencia sobre lo que es el virus de papiloma humano, justamente un tema muy fundamental para la salud pública, pues que requiere ser justamente abordado sin ningún tipo de estigma, con un enfoque obviamente centrado en la prevención, en el autocuidado y en el ejercicio pleno de los derechos en salud. Este evento pues cuenta con un valioso apoyo que es de la Liga Colombiana contra el Cáncer, justamente una organización con una amplia trayectoria en temas de promoción, educación, prevención del cáncer en el país y pues que ha sido también un actor clave en los esfuerzos justamente por visibilizar la importancia de la vacunación y de la detección temprana del VPH como estrategia de salud pública. Este seminario justamente se enmarca en la estrategia de salud en Facilito. Básicamente, eso es una iniciativa que tiene como propósito empoderar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada con conocimientos comprensibles sobre cómo funciona el sistema de salud colombiano, justamente promoviendo una participación comunitaria y también promoviendo una participación informada. Es por eso que nosotros hemos diseñado estos seminarios web para que cada vez ustedes toman decisiones respecto a lo que es la vigilancia, la exigibilidad y la mejora del sistema de salud colombiano. Como sé que hoy se han conectado muchas personas de pronto por primera vez a estos seminarios, queremos contarles que Así Vamos en Salud, por su parte, pues digamos que es una alianza de varias organizaciones sociales, académicas, del sector privado. Desde hace más de 15 años hace seguimiento independiente al sistema de salud en Colombia, promoviendo justamente un análisis técnico y el diálogo ciudadano para fortalecer estos temas del derecho a la salud. Entonces queremos darles la bienvenida. Cualquier inquietud que tengan y si nos quieren conocer más, por supuesto, pueden dirigirse a la página de www.asivamosensalud.org y pues nuevamente darles gracias por sumarse a esta conversación. Les recordamos que a través del seminario estaremos compartiendo una encuesta de satisfacción para que por favor la puedan responder y de esta manera nosotros les haremos llegar un certificado de asistencia para quienes lo requieran. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra y doctor Carlos Castro, por el espacio. Gracias, Ingrid. Señor. Gracias Ingrid por habernos dado la bienvenida. Yo aprovecho, miren, yo estoy hoy de cuñas y es que también dentro del chat más tarde les voy a enviar el chat que tenemos. Nosotros tenemos una comunidad de WhatsApp de participación ciudadana donde se van a informar de todo lo que hacemos en este espacio.
Créanme que cada vez intentamos traerles temas más variados sobre cómo entender el sistema de salud en Colombia y este tipo de temas que nos suman a todos para entender un poco más de qué está pasando también en temas de salud pública. Entonces, aprovecho para decirles que ahorita les vamos a enviar también el link por el chat para los que se quieran sumar. Y no le voy a dar más largas a este espacio y voy a presentar a nuestro experto invitado, que es el doctor Carlos José Castro, que es asesor científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Él es médico cirujano graduado de la Universidad del Rosario en Bogotá, especialista en medicina interna del Hospital Militar de Bogotá, en oncología médica y hematología clínica de la British Columbia Cancer Agency y de la University of British Columbia en Vancouver, Canadá, y en hematología, oncología de la Universidad Javeriana. Fue director general del Instituto Nacional de Cancerología, viceministro de Salud, director del Centro Javeriano de Oncología y director del Instituto de Oncología de la Fundación Santa Fe, director médico y científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer y representante de iCáncer para Latinoamérica. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Así Vamos en Salud. Y bueno, le doy paso para que nos cuente sobre este tema tan interesante que nos tiene acá a todos esperando para este espacio. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Ingrid y muchas gracias a todos los que se han conectado. Realmente no me imaginé que fueran tantas las personas conectadas, pero bueno, espero que al final de esta hora tengan claro en las mentes qué es el virus del papiloma, qué es la vacuna contra el virus del papiloma, qué enfermedades se asocian, qué estamos haciendo en Colombia y en Latinoamérica, porque vi que hay gente de la Argentina, así que esto es un problema no solamente colombiano, sino latinoamericano y mundial. Así que al final espero que no se me hayan dormido y por el contrario queden con muchas preguntas resueltas y otras inquietudes ahí. Así que vamos a empezar con la primera diapositiva, que es simplemente el título, creo. Muy bien. Listo. Listo, Doc. Lo estamos Así viendo. vamos en salud. Muchas gracias a la organización de Así Vamos en Salud por la invitación, porque creo que es un tema muy interesante para todos. Así que siempre que hablo de esto comienzo por decir que no tengo conflicto de interés con respecto al tema de cáncer de cuello uterino, pero sí tengo confluencia de intereses en ayudar a salvarle la vida a por lo menos 2.500 mujeres colombianas que mueren año tras año por esta enfermedad y casi 350.000, 400.000 mujeres en el mundo que mueren prematuramente por esta enfermedad. Además, decirles que tengo una hija y un hijo y una nieta vacunadas. Usted, ese buen mozo que ven ahí, es mi hijo menor, a quien yo le pido el favor de que se haga vacunar por mí para tomarle la foto y decirle a la comunidad que yo tenía tanta confianza en la seguridad de la vacuna que vacunaba a mis hijos personalmente. ¿Cómo vamos en vacunación en nuestro país? Pues mira, ahí lo dice, vamos mal, muy mal, excepto algunas ciudades como Bogotá, Cali, el departamento de Nariño, Arauca. De resto vamos muy mal, porque las niñas de 9 años que se están vacunando en Colombia, tan solo el 18%, hágame el favor, estamos peor que un país africano, y los niños de 9, 14%. Eso es unas cifras que son terribles cuando uno recuerda que hace 12 años estuvimos en el 95% de las adolescentes en esa época, solamente vacunábamos niñas, logramos vacunar el 95% de las adolescentes. Hoy estamos, como ya les dije, muy mal. Pero aparte de reconocer que vamos mal, tenemos que tomar aire y decir, vamos a mejorar las cosas. Y es lo que quiero compartir con ustedes en estos minutos que vamos a estar conectados. ¿Qué estamos haciendo en Colombia para mejorar esta situación que no es para nada agradable? Primero quería comentarles qué es el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades, porque el cáncer es una leucemia, cáncer es un cáncer del seno, de la próstata. Todos son cánceres, pero son enfermedades completamente diferentes. Segundo, mucho se ha hablado de qué es lo que causa el cáncer, que estamos todos conscientes que está aumentando la incidencia del cáncer, y es multifactorial. Hay problemas del medio ambiente, contaminación, el tabaco, que tiene que ver con unos hábitos de vida poco saludables, el tabaco, el sedentarismo, las dietas inadecuadas,
las, las famosas papas fritas, todo este tipo de alimentos poco saludables, pero que abundan en todas partes. Hay unas pocas relacionadas con la genética. Yo siempre he dicho que el cáncer es un problema que está entre los cromosomas, porque mi Dios, en su enorme sabiduría, nos puso unos genes que producen cáncer, los llamamos oncogenes, y unos anticancerosos, los llamamos los genes antitumorales, que contrarrestan la acción del oncogen. Y ese equilibrio, cuando se rompe, pues viene esta enfermedad que llamamos cáncer, de la cual hemos aprendido mucho, pero todavía tenemos muchas piezas del gran rompecabezas para poder decir qué es el cáncer. Y recientemente puse aquí virus, el virus de la hepatitis B y la hepatitis C y el virus del papiloma como causantes de cáncer. Esto es relativamente reciente, pero bueno, hemos encontrado que hay un virus que puede ocasionar muchos tumores malignos. Para recordarles, en el año 2008, este caballero que falleció ya hace 2 años, el profesor Harold Susshausen, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina porque descubrió el virus del papiloma humano. Esta señora que ustedes ven aquí es una gran amiga mía, colombiana, patóloga de Cali, que ha sido la primera mujer colombiana a candidata a premio Nobel. Desafortunadamente no le repartieron el premio entre los dos que se lo hubieran merecido, pero siempre me gusta rendirle un homenaje a la doctora Nubia Muñoz, gran persona colombiana a carta cabal, vive en Francia, pero viene todos los años a su Colombia querida. Y eso para mencionarles 3 caballeros que se ganaron el Premio Nobel de la Medicina en el año 2020 porque descubrieron que el virus de la hepatitis B y hepatitis C ocasionan un cáncer que en Colombia no es muy frecuente, que es el hepatocarcinoma o el cáncer del hígado. La autora Nubia, entre otras, llevó las investigaciones más importantes en el mundo y muchas de ellas en Latinoamérica, pero trabajó en Asia, en África, en el Medio Oriente, demostrando, haciendo los estudios epidemiológicos para demostrar que el virus del papiloma humano era el causante del 90% de los cánceres de cuello uterino. Ella en esa época solamente estaba trabajando en cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad, que es un problema de salud pública, especialmente en los países de ingresos económicos bajos o medianos, como es casi toda Latinoamérica. Ella en todos estos países trabajó, lideró estas grandes investigaciones que dieron origen después, que se encuentra la causa de una enfermedad, pues desarrollar la vacuna, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Pero qué es el virus del papiloma humano? Pues el concepto de los virus es que es un organismo muy pequeño que se puede meter en el cuerpo y comienza a reproducirse y nos causa muchas enfermedades. Las famosas gripas son virus. Nadie puede ver el virus de la gripa, pero lo sentimos. El virus del papiloma humano que se transmite por contacto sexual y cuando uno se contamina por VPH uno no siente nada, no le produce a uno ni dolor de cabeza ni mocos, nada. Y uno lleva el virus y ahí contamina a la mujer y la mujer tampoco desarrolla ningún síntoma, así que no hay ningún síntoma especial para decir me contaminé con VPH, como si nos pasaba, si ustedes se acuerdan de la pandemia del COVID, yo sufrí COVID y duré 15 días en cuidado intensivo, muy maluco, pensé que me iba a morir, o sea, uno se sentía muy mal con el COVID. Con el VPH no, uno se contamina de VPH y no siente nada. Y hay una cosa que lo han dicho ya varios estudios, que aproximadamente calculan que el 80% de los seres humanos, ojo, 80% de los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas vamos a estar contaminados con VPH. Eso no quiere decir que todos los que hayan tenido VPH nos van a dar cáncer, obviamente no. Muchas veces sufrimos el contagio, ni nos dimos cuenta y ya no lo tenemos porque el sistema inmune se encarga de eliminar el VPH espontáneamente después de unos 12 o 18 meses. La gran mayoría de las personas contaminadas con VPH, pues el sistema inmune lo erradica. Esos son tumores malignos asociados al VPH porque esto no es un problema exclusivamente de las mujeres. Antes solamente hablamos del cuello uterino, ¿sí? Ya lo hemos mencionado. Y es el problema para mí más importante y ahora les explico por qué. Pero también hay otros cánceres, el cáncer de garganta, laringe, cavidad oral, el orofaringe, pero también cáncer del pene, del ano, de la vagina, de la vulva. Todos estos tumores malignos son ocasionados, en su gran mayoría, por el virus del papiloma humano. Y aquí ven los porcentajes de VPH en estos escenarios. Cáncer uterino, el 90% más.
Cáncer del ano, casi el 90%, en la vagina el 74%, en el pene el 33% de los cánceres del pene son por BPH, la vulva, la cavidad oral, la famosa cáncer de garganta. En un estudio que se hizo en los Estados Unidos recientemente en este año, anunciaban que el 70% de los cánceres de garganta en Norteamérica eran asociados al BPH, y en Colombia, en un estudio que practicó el doctor Hakim, el doctor Antonio Hakim en la Fundación Santa Fe de Bogotá, demostraba él que en su experiencia el 70% de los cánceres de garganta están asociados al BPH. Muy bien. Ahora, esta enfermedad del cáncer de cuello uterino es una enfermedad que es propia de los países en vías de desarrollo o que tienen dineros muy escasitos en el bolsillo. Ustedes ven la mortalidad por cáncer en Latinoamérica. Ustedes ven que hay países que realmente están muy, muy mal, otros no están tan mal, y algunos pocos están bien, como puede ser aquí Chile, Uruguay, Costa Rica, pero hemos ido mejorando, sí, pero estamos mal. Miren, entonces es la mortalidad por cáncer de cuello uterino en Latinoamérica. En Colombia, estas son cifras del año 2022, cáncer de cuello uterino, más o menos 4.500 casos nuevos, y se reportaron 2.500 muertes de mujeres de manera prematura por esta enfermedad. Aquí ven los otros cánceres. El cáncer de mujeres más frecuente es el cáncer de seno, sigue el colorectal, pero aquí tenemos el cáncer de cuello uterino en tercer lugar. Bueno, ¿por qué Colombia y Latinoamérica, todos, deberíamos cerrar filas para eliminar el cáncer de cuello uterino de nuestras fronteras? Primero, eso es un dato que quiero que lo graben en su mente. El 85% de las muertes por cáncer de cuello uterino ocurren en países de ingresos bajos y medios. La gran mayoría, pocos en países desarrollados. El 85%. Segundo dato también para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema. 3/4 partes de la población mundial, el 75% de los seres humanos, viven en países en vías de desarrollo que solo tienen acceso al 5% de todo el dinero del mundo. Háganme el favor, miren esto. En nuestras fronteras alojamos el 75% de la población, pero no tenemos sino 5 pesitos para atender no solamente salud, sino educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y esto, que es tal vez también todo complicadísimo, el cáncer de cuello uterino se diagnostica con mayor frecuencia entre la edad de los 35 y 50 años, edad en la cual la mayoría de las mujeres son mamás, son madres. Cuando yo me entero de la muerte prematura de una colombiana, a mí se me viene a la mente de los chiquitines que quedan huérfanos. Y yo no sé, yo soy de los que siempre he defendido que en una familia las mamás son mucho más importantes que los papás. Aquí en Colombia la cantidad de mujeres cabezas de hogar son enormes. Los hombres son medio irresponsables. Así que yo creo que hay que darnos cuenta que cada vez que se muere una colombiana o una mujer del mundo, quedan atrás de esos huérfanitos y no hay dinero en el mundo como reemplazar una madre. Así que es una responsabilidad ética y moral hacer nuestro mejor esfuerzo para que no se mueran prematuramente nuestras mujeres. Estas son las cifras de cuello uterino en Colombia en el año 2023. Y aquí tenemos un cáncer de cuello uterino 2.400 casos. El cáncer de pulmón está empezando a tomar mucho auge, o sea que es preocupante porque el cáncer de pulmón en los países desarrollados es el más importante después del seno. Aquí tenemos cáncer de cuello uterino, la incidencia y por aquí la mortalidad. No es un cáncer despreciable. Ahora, la historia natural del cáncer, que eso es importante que todos la conozcamos. Aquí estamos viendo qué es lo que pasa con la historia natural de esta enfermedad. Aquí a los 10, 9 años, aquí comenzamos a vacunar a las niñas a los 9 años, viene la vacunación. Perfecto. Luego las niñas entran en la adolescencia, llegan a la adultez, comienzan a tener sus contactos sexuales, viene la infección. Después de los 25, 30 años comienzan las histologías para el tamizaje, luego las nuevas pruebas que son muy importantes, las nuevas pruebas para detectar el virus del DNA del VPH. Si la mujer sigue expuesta al virus, tienen las lesiones precancerosas y si no se hace algo puede aparecer esa enfermedad tan temida que se llama cáncer.
Pero ustedes se dan cuenta que desde el momento que se infectan a que aparezca el cáncer, pasan varios años. Esto no es como la leucemia que de un momento a otro apareció. No, mire, desde la infección a que aparezca el cáncer pueden pasar más de 10 años. Entonces yo me cuestiono por qué, entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que este cáncer que es fácilmente detectable no lo estemos haciendo? Y obviamente es clarísimo que algo estamos haciendo mal. Y esto es para recordarles eso. Este es el útero, este es la vagina, este es el cuello, el cuello del uterino, el cáncer uterino. Cuando el virus se pone en contacto y se pone en contacto muy temprano en la edad de las niñas, estas células de aquí son bastante sensibles, son muy inmaduras y son fácil presa de la infección por VPH. Entonces, por eso es que yo cuando hablo con las adolescentes les digo, no es porque uno sea mojigato y mucho menos, sino que ustedes tienen que saber que si ustedes comienzan a tener relaciones sexuales muy temprano, antes de que estén maduritas estas células del cuello uterino, pues el virus de papiloma que se va a contraer, lo van a contraer, pues fácilmente estos virus entran a las células y si siguen estando expuestas a él, pues eso con el tiempo, aquí pasan varias semanas y años, esa mutación en las células del cuello uterino ocurre y viene lo que se llama el cáncer invasivo, pero pasan varios años. Así que ahí tenemos una cosa importante para darnos cuenta que algo no estamos haciendo bien para que se mueran tantas mujeres por una enfermedad que hoy en día es prevenible con la vacuna y si se diagnostica a tiempo con el tamizaje, curable casi en el 95% de los casos. Esto es un cuello normal, esto es el útero, esto es la vagina, el cuello de la matriz, así se ve normalito. Cuando viene la infección, etapa inicial, pues hay unos cambios que se ven con la colposcopia o con la citología. Cuando hacen la citología, las células que se desprenden de aquí, las ven en el microscopio y dicen, uy, eso es cáncer, y se pueden tratar fácilmente. Pero si no se hacen las cosas, o la mujer no se hace los controles, o no se hace la citología, o las nuevas pruebas del ADN y el VPH, pues eso sigue creciendo, y comienza a invadir, y obviamente pues ya las posibilidades de curación pueden existir, pero son menos probables. De ahí la importancia de prevenirlo con la vacuna y segundo, decirle a las mujeres que acudan para que les hagan su citología o ahorita las nuevas pruebas del ADN y el VPH. No se nos olvide porque vamos a empezar a hablar de las vacunas. Estas son las vacunas. Las vacunas se aplican a población sana. Uno no vacuna enfermos. Uno vacuna para prevenir la enfermedad. Y cuando uno va a poner un medicamento a una población que es sana, uno como médico se tiene que responder dos preguntas y ojalá dos preguntas que tengan una respuesta afirmativa. ¿Estas vacunas son seguras? Sí, ok. ¿Estas vacunas son eficaces? Sí, ok. Esas dos preguntas, si se responden con un sí, a los médicos nos da la tranquilidad de empezar a vacunar y a promocionar la vacunación. ¿Por qué? Porque tenemos lo que yo llamo la evidencia científica. No yo, la ciencia habla de qué es la evidencia científica y es un método de evaluación de estudios clínicos basados en datos válidos y disponibles para confirmarlos, para decir si una cosa sirve o no sirve. Entonces, con estas vacunas se le aplican a las niñas y 10 años después se evalúan si han tenido o no cáncer de cuello uterino. Si la respuesta es que no, pues quiere decir que esa vacuna es eficaz. Entonces, estamos hablando de efectividad. Y aquí estamos viendo un estudio que fue publicado ya hace como 3 años, de un estudio sueco, esto de niñas y mujeres suecas, donde ustedes ven que las niñas que fueron vacunadas antes de tener relaciones sexuales realmente no desarrollaron cáncer invasivo. Las que fueron vacunadas, pues ya habían sido expuestas al virus mediante relaciones sexuales, pues las protegió, pero menos. Y las que nunca se vacunaron, miren cómo la incidencia del cáncer cervical se aumentó. Esos son estudios suecos, están publicados, así que eso es la demostración que la vacuna sirve. Y hay varios estudios, este es uno de Inglaterra, este es un estudio inglés, donde se dan cuenta que cuando fueron vacunadas entre los 2 y los 3 años, disminuyó la incidencia de cáncer cervical en un 87%. Si vacunaron, pues ya las niñas habían sido expuestas al virus, pues ya habían tenido relaciones sexuales, disminuye menos, pero disminuye de manera importante. Y si ya eran mayorcitas, pues eso disminuye. Y estos estudios han sido replicados en Suecia, habíamos hablado de Suecia, Dinamarca y Escocia. Y hay varios estudios también ya hay en Francia, en Canadá. Así que no hay duda que esa vacuna es un gran adelanto para evitar esa enfermedad. Y el otro tema era la seguridad.
Desde que se aprobó en el año 2006, esta vacuna se han aplicado más de 6, hoy en día ya hablan de 600 millones de dosis en el mundo. Y todos los años, año tras año, la Organización Mundial de la Salud se reúne en Ginebra para evaluar todos los efectos adversos que se han denunciado, que se han comunicado asociados o no a la vacuna. Cuando usted vacuna a alguien y algo le pasa a esa persona, así uno no sepa si es por la vacuna, uno tiene la obligación de comunicarse a las autoridades sanitarias, en Colombia las secretarías de salud, el Ministerio de Salud, el mismo INVIMA, para que analicen. Y todo eso lo mandan a Ginebra, a las directivas de la Organización Mundial de la Salud, para que ellos lo analicen. Y ellos, después que lo hacen todos los años, y es un comité muy estricto, en el cual tienen que firmar que no tienen nada que ver con la industria farmacéutica, han dicho que la vacuna contra el virus del papiloma humano es extremadamente segura y la recomienda para que se incorpore en los programas de inmunización a nivel global. Bueno, en Colombia, ¿qué tenemos en Colombia de vacunas? Quería decirles que en el mundo hay como 6 o 7 vacunas. Unas son europeas, unas son americanas. Ahorita hay vacunas hechas en la China, en la India también. Pero las 2 vacunas que están disponibles en nuestro país son lo que se llama la tetravalente, que se llama Gardasil 4, y la nonavalente, que se llama Gardasil 9, es la única que está disponible en nuestro país. Esta está incluida en el Plan Ampliado de Inmunización, en el PAI. Se da de manera gratuita para las niñas y los niños ahorita entre los 9 y los 17 años. Gratuita. Si usted ya tiene más de 17, ya tiene 18 años, pues tendría que aplicársela, pero tiene que comprarla. Así que mi llamado es que si ustedes tienen hijas, nietas, qué sé yo, conocidas, entre los 9 y los 17 años, pregunten si han sido vacunadas contra el virus de papiloma. Si la respuesta es no, vayan y llévenlas al centro de salud más cercano para que sean vacunadas de manera gratuita, porque si no, después tienen que meterse la mano al bolsillo y entonces, pues se puede, pero bien. Y la otra vacuna cubre con un poquito más cepas, porque les quería comentar que el virus del papiloma humano tiene como 200 cepas, algunas producen cáncer, otras producen las verrugas genitales, estas de aquí son las que producen cáncer y esas son las que cubren estas vacunas. Estas vacunas las más frecuentes en nuestro país, que es la cepa 16 y 18, esta cubre un poquito más, pero la que tenemos disponible en el país es esta. La que está para la venta es esta y como les digo, tiene un costo. Muy bien, ahora les voy a contar la alegre y triste historia de la vacunación VPH en nuestro país. En el año 2012, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que curiosamente las dos están en cabeza de 2 mujeres, la ministra de Salud era Beatriz Londoño, que creo que ahorita les muestro una foto, porque me gusta rendirle homenaje a esos par de mujeres. Decidieron administrar la vacuna contra el VPH a todas las niñas colombianas de 9 a 14 años. ¿Por qué no metieron a los niños? Porque no había plata para comprar el biológico. Entonces había que priorizar y sí, lo hicieron bien. Había que tomar una decisión política y si la plata solamente alcanza para las niñas, pues empecemos con las niñas y así fue. Y esa campaña fue lanzada con mucho entusiasmo y en los 2 primeros años se vacunaron el 95% de las niñas objetivo. Esto parecíamos Australia, mejor que Suiza. Fantástico. Pero bueno, como estamos en Macondo, las buenas historias son de corta duración y vino en el 2014 la pesadilla, el desastre. Un incidente que ahora de pronto por ahí les muestro una foto, muy extraño en Carmen de Bolívar, pero una crisis mediática que fue muy mal manejada por probablemente el ministerio, no sé, o los medios de comunicación. Pero como consecuencia de este relajo, porque fue un relajo, la vacunación se vino del 95% que tenemos a menos del 14%. Miren esto. Esto fue antes del Carmen de Bolívar y se vino abajo. Y bueno, yo pensé que, ok, un año, en 2 años vamos a estar atrás arriba. Pues no, 1, 2, 3, 4 años y teníamos una vacunación supremamente pobre. Ella es Beatriz Londoño, que era la ministra de Salud que yo les mencionaba, y ese día se lanzó, en agosto del 2012, la vacunación. La primera niña colombiana vacunada fue de Sincelejo, y eso fue espectacular. No, eso fue realmente, Colombia era un país para demostrar cómo se hacían las cosas. Pero bueno, el día que vivíamos en Macondo, vino la pesadilla. En Carmen de Bolívar, una mañana llegaron al hospital local 15 niñas del mismo colegio y del mismo curso, con una serie de síntomas muy bizarros, ¿no?
desmayadas, ¿sí? Sintiéndose mal, y bueno, fueron hospitalizadas, las examinaron, hicieron de todo, no le encontraron nada especial, algunas fueron hospitalizadas unas horas, y alguien sin ningún criterio, y realmente de manera irresponsable, dijo, ay, pero es que todas, cuando le hacían la historia clínica, le decían, ¿qué vacunas han tenido? Y todas decían, me vacunaron con el VPH. ¿Y hace cuánto? No, que hace 3 meses. No, que la semana pasada. No, que hace no sé cuánto. Eso fue una cosa que no era causa-efecto, pero alguien decidió señalar que la vacuna contra el VPH era la culpable de todos estos síntomas tan extraños. Y eso fue utilizado por ciertos politiqueros para tratar de atacar al gobierno de turno y especialmente al ministro de Salud, porque decían que es que eso era una vacuna que estaba pasada, que no sé qué, y eso obligaron a las niñas a salir con tapabocas. En esa época no sabíamos lo del COVID que se transmite pues por aerosoles. Hicieron salir a las niñas de Carmen de Bolívar con tapabocas en la boca, como si el VPH se contaminara por aerosoles. Todos sabemos por dónde es que se contamina. Entonces, hombre, eso era, bueno, una histerieta para reírse uno de lo tonto. Pero miren las consecuencias. Se vino la vacunación y quedamos mal durante varios años. Miren esto. Antes de Carmen de Bolívar, muy bien, casi 95, 90. Vino Carmen de Bolívar y Juárez. Se vino eso de cabeza. Y nos hemos demorado mucho tiempo para tratar de llegar ni siquiera a los mínimos adecuados, que lo ideal sería que estuviéramos vacunando por lo menos el 80%. Y miren, vamos en el 50% en algunas ciudades. La gran mayoría de las ciudades en Colombia están por debajo del 30% y algunas por debajo del 20%. Increíble. Entonces, en Macondo, donde la realidad supera la ficción, los puestos de vacunación se volvieron parqueaderos de las motocicletas de los policías. Ok, nosotros en la liga comenzamos a cuestionarnos que esto no podía ser. ¿Cómo era posible que después de Carmen de Bolívar, esto es Arauca, y menciono Arauca porque fue un departamento que cogimos como el escenario para ir a investigar qué estaba pasando y qué podíamos hacer para revertir esto? Y escogimos Arauca porque era el departamento que tenía la mayor incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino en el país. Era vergonzoso. Menos del 10% en el año del 14 al 15, menos del 8% del 15 al 16, menos del 3% del 16 al 18. Eso era vergonzoso. Cuando llegamos a Arauca, ese año llegamos en el año 2017, solamente el 4.7% de las adolescentes se vacunaban con el VPH. Y comenzamos nosotros a hacer el proyecto de investigación para preguntarle a la comunidad qué estaba pasando. Y eso lo aprendimos ahí con la asesoría de la American Cancer Society y la Universidad de Johns Hopkins, que nos mandaron dos expertas de salud pública para ayudarnos a ver qué se podía hacer. Y lo primero era, pues, escuchar la comunidad y les a preguntar a ustedes por qué tienen dudas acerca de esto. No había que decirle que estaban equivocadas, porque uno no puede llegar a un sitio y decir, ustedes están mal. No, hay que escucharlas y escuchar los argumentos y luego comenzar con mucha delicadeza, comenzar a mostrar la evidencia científica que hay. Y lo cierto es que si uno demuestra compromiso con la comunidad y explica, la gente entiende, la gente no es bruta, no. Y hablamos con las madres y los padres y dicen que hay mucho machismo en Arauca, hay mucho machismo. Y bueno, y tenemos el problema también de la emigración de Venezuela y tenemos el problema de la guerrilla. Eso allá la guerrilla nos declararon objetivo militar en un momento dado porque nosotros hablamos de la vacuna y los helenos dicen que los únicos que pueden vacunar son ellos. Bueno, todo eso nos tocó lidiarlo, pero con cierto humor. Creo que nunca nos dio miedo. Bueno, le metimos de frente a la boca del lobo, hablamos con los estudiantes y hablamos con los padres. Y a mí me encantaba. Yo cada vez que llegaba a Arauca, a veces con un poquito de recelo, salía feliz. Y yo soy convencido que Colombia tiene un gran futuro, especialmente por las mujeres. Ojo, yo cuando hablaba con las niñas y los niños de Arauca, de los diferentes municipios, salía absolutamente feliz, porque yo decía, Colombia, con todos los problemas que tiene futuro, porque las madres del futuro, las mujeres colombianas del futuro, son las niñas de hoy en día, son niñas con criterio, quieren estudiar. Bueno, fantástica. Yo estoy convencido de que Colombia tiene futuro por las mujeres. Nosotros los hombres como que hicimos un papelón, pero bueno. Y con ellas hablaba y les decía yo, niñas, ustedes cuando tienen algún problema, alguna duda, ¿a quién consultan? Yo pensé que me iban a decir mi mamá, mi papá. Y después llegué y dije, no, de pronto me van a decir que con el cura, con el párroco. No, mire que las niñas de Arauca me dijeron, el profe, doctor. Nosotros tenemos algún problema, consultamos al profe.
Y tienen razón, porque el profe está más con ellas que los mismos papás. Entonces, en ese momento, cuando la niña de Arauca me hablaron de los profes, metimos a los educadores. ¿Y qué entendía yo? Los profesionales de la salud y los educadores son líderes innatos, somos, y la comunidad nos escucha. Entonces, a través de la educación, tenemos que empezar a concientizar. La palabra conciencia es interesante porque viene con evidencia y al tener ciencia y evidencia recuperamos la confianza. Así que no solamente el personal de salud, sino el personal de educación. Y ahí los metimos. Aquí están profesores hablando con las niñas, no solamente los médicos, no, los profesores tienen una gran influencia con sus estudiantes. Así que muy bien. Educadores y profesionales de la salud unidos contra el VPH. Hemos hecho paseos por todas partes, demostrando esto, sensibilizando a la comunidad. Eso es en el Tolima, por ahí vi que hay alguien del Espinal. Esto es en el Espinal, esto es creo que es cerca de La Chamba, el río Magdalena. Y aquí está el doctor Raúl Murillo, que es del Espinal y es el actual director del Centro Javeriano de Oncología. Y íbamos con la Liga Colombiana de la Zonal del Tolima, y está la presidenta, la señora Noelis. Y no, eso era buenísimo. Y esto es importante. Cuando uno va a la comunidad a hablar de esto, uno tiene que mostrarles compromiso. Esto es de Arauca. Esas son las autopistas de Arauca. Y uno tiene que mostrarle compromiso a la comunidad, que a pesar de las dificultades, uno tiene que estar ahí y volver las veces que sean necesarias. Y si hay que untarnos de barro, untarnos de barro, porque es lo que nos va a diferenciar de los politiqueros. El politiquero va para el día de las elecciones. No, uno tiene que ir allá y estar un mes, 2 meses, hasta 18 para lograrlo. Y esto lo estamos haciendo en todo el país. Esto es en el Chocó, esto es por allá en Yopal. Y yo le hemos dado la vuelta a Colombia hablando con las adolescentes, con los padres. Y uno, sí, si uno demuestra compromiso y demuestra la evidencia científica que hay, es un triunfo enorme. Y esto es el vacunatón. Eso se ha hecho a nivel nacional, hemos hecho varias cosas. Se hacen vacunatones, vamos a los centros comerciales, vacunamos y obviamente tenemos que ir de la mano del Ministerio de Salud y de las secretarías departamentales y municipales. La Liga Sola no podría hacer esto, no. Eso tenemos que unirnos todos como país, como nación, para derrotar este virus del papiloma humano. Y esto es rápidamente para mostrarles que hoy en el continente americano, de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, la gran mayoría de los países ya aceptaron e incorporaron la vacunación contra el VPH, excepto Cuba, que pues, no tiene la vacuna, Haití, pues que no tiene ni para comer, y Venezuela, que tampoco. Nicaragua no tenía, hace un año entró el VPH en Nicaragua, y Surinam también. Aquí ya son pocos países los que no han logrado, no sé por qué, no sé cuál es el problema que tienen, pero les da tristeza. Y ustedes ven que los países, estos son el porcentaje de países que tienen ya el VPH en sus planes de vacunación. Los países de ingresos altos, todos están llegando a vacunarlos. En cambio, los que estamos con el problema, miren, estamos mal, muy mal. Bueno, esto ya para ir terminando en el año 2020, cuando se los minutos, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud aprobó una estrategia dirigida a eliminar el cáncer de cuello uterino en todo el mundo. Pero eso no pasa de un momento a otro. Se requieren varias generaciones. Y dicen ellos que el cáncer de cuello uterino dejará de considerarse un problema público de salud pública cuando todos los países alcancen una tasa de incidencia anual de 4 casos por cada 100.000. Colombia en este momento está como en 9, creo, pero hay países que tienen hasta 25. Así que el día que el mundo tenga solamente 4 casos por 100.000 mujeres, ya habremos eliminado por primera vez en la historia de la humanidad un cáncer. Y esa estrategia tiene 3 pilares. Uno, esos son objetivos para el 2030. Que el 90%, óigase bien, 90%, Colombia está por debajo del 50%, y en algunas por debajo del 30%. Que el 90% de las niñas, ahí hablan de niñas, nosotros ya estamos hablando también de niños, porque el niño pues no tiene matriz, pues no va a tener cáncer de útero, pero le puede dar cáncer de pene, y si no le da cáncer, de todas maneras se contamina y esparcen el virus con las relaciones sexuales. Entonces, ojo, tenemos que vacunar a los niños también. Entonces, el 90% de las niñas estén vacunadas contra el VPH a la edad de 15 años. Segundo pilar, que el 70% de las mujeres se sometan a una prueba para diagnosticar el VPH, pruebas biológicas de alto rendimiento, de los 35 a los 45 años, en Colombia desde los 30 y hasta los 45, 50 años.
y que el 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino reciban un tratamiento de calidad con intención curativa. Entonces, si uno hace un diagnóstico temprano de cáncer, las posibilidades de curación son muy altas. Esos son los famosos tres pilares que lo llamamos la estrategia del 90, 70, 90, y Colombia está metida en eso. Las categorías para cómo se hace el diagnóstico de la detección temprana de cáncer de seno. Pues están las pruebas moleculares para ver lo que se llama el DNA del virus, las citologías famosas que todos la conocen, y el diagnóstico visual mediante la colposcopia. Todo esto está disponible en nuestro país y sin embargo no lo estamos haciendo bien. Hay mujeres de 30 años que no se han hecho la citología ni una sola vez, mucho menos las pruebas del ADN y el BPH. Bueno, cosas importantes. Se tomó la decisión hace ya año y medio en el Ministerio de Salud de que íbamos a vacunar contra el VPH, lo que se llama vacunación género neutro, que significa que estamos vacunando niñas y niños. Esto es una foto de un colegio público en La Calera, donde estés en la fila para vacunar, ya vemos niñas y niños. Cosa estupenda. Segundo, solamente estamos utilizando ya una sola dosis porque se ha demostrado que una sola dosis es suficiente. Ya no, inicialmente dábamos 3 dosis, luego la bajamos a 2. Ahorita con evidencia científica dice una sola dosis. Y por último, tercera cosa buena, antes nos obligaban a firmar un consentimiento informado firmado. Y si los papás no firmaban, no se podía vacunar la niña o el niño. Hoy en día esto se abolió en unos lineamientos que mandó el Ministerio de Salud. Dicen que no es necesario el consentimiento informado firmado. Sí se les explica de qué se trata de la vacuna, pero ya no tienen que ir con el permiso de los padres firmado. Estos, los países que están utilizando una sola dosis, Canadá, perdón, México también, Costa Rica, muchos países de Latinoamérica están con una sola dosis, algunos países están con 2 dosis, porque bueno, así poco a poco el mundo se pone de acuerdo. Inglaterra, una sola dosis, Australia, en fin, ahí vamos. Pero hay otros países que utilizan 2. Ahora, ya para ir terminando, ¿qué pasa en Colombia hoy en día? Estos son datos del 2024, el año pasado, 2024. Mire cómo está Colombia con respecto a Latinoamérica y la vacunación con el virus de papiloma humano. Les menciono y les repito que cuando comenzamos estábamos aquí, teníamos el 95%. O sea, estamos como Ecuador, estas son cifras del año pasado. Ecuador 98, Chile 94. Así estábamos nosotros. Brasil 84, Uruguay 61, Argentina 82, Bolivia 72, Paraguay 45, Perú 67, Venezuela no tiene, Colombia 37. Estamos de últimos. No, por Dios, esto es triste. Cuando fuimos ejemplo mundial. Esta es la realidad colombiana hoy en día. Esta es la realidad. Así que nos hemos movido, porque eso obviamente no lo puede hacer solamente el Ministerio, ni el Instituto de Cancerología, ni la Liga sola, no. Entonces creamos una alianza que se llama la Alianza Abrázame, Alianza Nacional contra el Virus de Papiloma, para que diferentes organizaciones y fundaciones nos ayuden a aumentar los índices de vacunación contra el VPH para niñas y niños entre los 9 y 17 años. Así que, y también impulsar la vacunación de los adultos, advirtiendo que pues tienen que meterse la mano al bolsillo para comprar la vacuna. Pero a los adolescentes es gratuita y soñamos por una vida sin VPH. Así que ustedes que están allá oyéndonos, ayúdennos a incrementar la vacunación para que algún día podamos eliminar el virus de papiloma humano en nuestras fronteras y ojalá del planeta. Como se viene ya el Mundial de Fútbol, me pareció interesante sacarle la tarjeta roja al VPH. Así que la única manera de sacarle la tarjeta roja al VPH es con la vacunación. Y con eso, pues, termino mi presentación dándole las gracias a todos ustedes por la paciencia y quedo a su disposición para tratar de contestar las preguntas que bien tengan. Doctor Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado. Yo creo que tiene que ponerles en la mitad que dice Stop Share, si quiere, al rojito que está en la mitad. Listo. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por todo esto que nos contó, por traducirnos toda esta información. Claro, yo soy periodista, ¿m? Y
en este ámbito, a veces esas noticias que parece que son algo pequeño, terminan siendo esta bola, teniendo este efecto de bola de nieve. Con el tema también nos pasó en algún momento con las fake news en la pandemia y demás, pero sin duda con la vacuna del papiloma humano sabemos y entendemos, y más con lo que usted nos contó hoy, que cuánto daño hicieron todas estas noticias que se quedaron en el imaginario colectivo de las personas y que nos llevó, bueno, o que les llevó a decir no. Más bien no, mejor no me vacuno, mejor no llevo a mi hija y demás. Entonces, pues ahora entendemos mucho más la necesidad de la vacunación, cómo está el país en comparación de otros países, que estamos bastante bajitos en temas de vacunación para VPH y demás. Y por supuesto tenemos muchas preguntas. Por acá, por acá nos envían, son varias, pero hubo muchas que fueron resueltas durante su exposición. Hay, ay, permítame, y voy abriendo acá, porque sí, también vi que nos preguntaron respecto a esta información de la noticia. También veo que dicen que si una sola dosis de la vacuna requieren 3 dosis, pero el doctor Carlos nos dijo que con una sola estamos bien. Pero quiero aclarar que para adolescentes entre los 9 y los 17. Si tú Sí, tienes señor. 18, se requieren 3 dosis. ¿Por qué la estoy Ah, diciendo? Porque los estudios del laboratorio que hace la vacuna hizo los estudios, dijo, para mayores, y ya han estado expuestos del virus, para que quede uno tranquilo, que quedaran bien inmunizados, se requieren 3. Una dosis es para niñas de 9 y niños de 9 a 17 solamente. sí. ¿Ven? Eh, ahí nos siguen escribiendo el tema. Nos dicen, si la paciente está vacunada, tiene 45 años, 3 años consecutivos sigue saliendo el virus y la paciente es muy juiciosa con sus Colposcopia. Colposcopia. biopsias negativas, en este caso, ¿qué hacer con el virus? Muy bien. Esa pregunta es bastante frecuente. Entonces, yo les digo lo siguiente. El hecho de que tenga uno VPH, o las mujeres, porque los hombres, eso es una cosa que también quería aclarar. Muchas veces la gente cree que el diagnóstico del VPH se hace mediante una prueba de serología, como podría ser el SIDA. El SIDA se hace una prueba de sangre y listo. Entonces la gente llega convencida que con el VPH es lo mismo. Doctor, hágame la prueba del VPH y le señalan a uno la vena para que uno le despuye la vena para sacar un pedazo de sangre, una muestra de sangre para ver si tiene VPH. No, el VPH no se diagnostica por serología, sino en las mujeres haciendo una citología. En el fondo lo que se hace es una citología y luego hacen los estudios de biología molecular para ver si tiene el DNA del VPH. O se hace la citología común y corriente. Pero es mediante una citología, no es una prueba de sangre. Y a los hombres, pues no tenemos de dónde nos hagan la citología, porque pues nadie sabe dónde nos hacen la citología, si es en el miembro o no. Eso, no hay manera que nosotros los hombres sepamos si somos contaminantes o no. No lo tenemos. Y eso es un problema, pero listo, eso es así. Las mujeres sí se pueden hacer la citología y hacen las nuevas pruebas de en el VPH y le dicen si sale positivo, sale negativo. Que yo llevo 5 años y me sigue saliendo positivo. Ay, y la angustia. No, señora. Vuelvo y repito, usted puede tener VPH y no necesariamente le va a dar cáncer, pero sí la ponen en alerta para que acudas a tus controles ginecológicos con una periodicidad adecuada. Yo diría, si sales con VPH positivo por 5 años consecutivos, vaya que le hagan su colposcopia y la miren, que si se convierte en cáncer, tratado a tiempo es curable. Entonces yo les digo, mire, el hecho de que salga VPH positiva, no se sienta que está condenada a morirse, porque no, eso no, es decir, si uno puede hacerle las pruebas del ADN a todas las mujeres del mundo, saldríamos con billones de mujeres con eso y no se mueren sino 600.000, pues lo que les dije yo que se morían en todo el mundo. Entonces, lo digo para que se tranquilicen también, porque a veces uno ve a las mujeres que llegan con una cara de angustia, doctor, me voy a morir, tengo VPH. ¿Quién le dijo? No, pues que entendí, no, entendió mal. O los médicos somos los culpables de explicar mal. O sea, ambas cosas. Entonces, tú tienes VPH, tranquilícese. Y eso a veces es un problema que con las parejas, porque entonces ella dice, yo he sido muy juiciosa y yo solamente tengo un compañero. Y miren, salí, entonces debe ser que el sinvergüenza es él. Y comienzan unas discusiones que yo creo que yo les digo, cálmense, porque no sabemos
cuándo te contaminaste. Puede haber sido con un novio que tuvo antes de casarse, o su marido tuvo una otra compañera antes de. No hay que, eso no es necesariamente sinónimo de infidelidad, no. Entonces yo digo, a ver, calmémonos, lo importante es que usted esté bien, usted probablemente no se va a morir, porque creo que usted es una mujer que va a sus controles de manera juiciosa, y toda mujer que vaya a sus controles ginecológicos de manera juiciosa, le puedo garantizar que no se va a morir de cáncer de cuello uterino. Las que se mueren de cáncer de cuello uterino son, bueno, muchas veces viven muy lejos, o no saben muy bien qué es esta cosa, y van a que les hagan la prueba y el doctor no llegó, y les tocó recorrer 6 horas en lancha. Hay circunstancias que cuando uno recorre el país se da cuenta que no todo es como en Bogotá, que funciona más o menos bien. No, hay esa Colombia profunda y, ¿cómo se dice? Dispersa y profunda y ignorada. Es cierto, pues si una pobre señora vive a 6 horas de Río, pues Río Atrato para arriba, para llegar a Puerto Vigía, a Ojalá, pues hombre, 6 horas en lancha no es como aquí que yo cojo el Transmilenio y llegué al hospital para que me hagan la citología. No, yo en eso estoy estoy de acuerdo que hay cosas en nuestro sistema que hay que cambiar, algunas, no todas, algunas, ¿no? Y yo tengo aquí mi lapicito, no es para que crean que soy como, no, ese lapicito, que no se acuerden que usa el lapicito. No, hay cosas que hay que mejorar, sí, yo soy hay cosas que hay que mejorar, por supuesto, pero para mejorar unas cosas no tenemos que desbaratar el resto de cosas que han funcionado mucho mejor de lo que había anteriormente. A mí me tocó cuando no había ley 100, yo vi cómo era la medicina cuando no había ley 100, y yo sí digo, estamos mejor, estamos mejor, no perfectos, es que no hay ningún sistema de salud perfecto, pero bueno, lo que no quiero es que lo bueno se acabe, no, a mejorar lo que no está bien, sí, obviamente, pero lo que está bien, hombre, mejoremos, pero no a los cachuchazos, como dicen por ahí. Gracias, doctor. Llegaron muchas preguntas, pero entonces voy a leer algunas que veo que se repiten un poco más. Por ejemplo, acá hay una muy interesante que dice, en mi servicio de vacunación me llegó un usuario de 56 años que se quiere colocar la vacuna de VPH. Le he dicho que por la edad ya no se la puede aplicar. Me dice que él paga particular. ¿Qué tan recomendable es? Daño no le va a hacer sino al bolsillo, porque cada vacuna vale más de $500,000 y para esa edad le van a decir que tiene que ponerse 3. Entonces estás hablando de 1.500.000 le va a doler el bolsillo. Ahora, si él quiere, daño biológico no le va a hacer, o sea, no le va a dar infarto ni esas cosas. No tiene una gran utilidad. Y es algo que aprovecho la pregunta para comentar, que las vacunas las podemos dividir en dos grandes grupos, las que son terapéuticas y las que son preventivas. La vacuna contra el VPH no es terapéutica. O sea, si tú tienes VPH positivo y te pones la vacuna, no creas que al día siguiente se me quitó. No, esa previene, pero no es terapéutica. Hay algunas vacunas que son terapéuticas. Esta es preventiva. Y lo digo porque mucha gente viene con una enfermedad, viene con un cáncer ya diagnosticado para que le pongan la vacuna. Pues hombre, a ver, tal vez no tiene mucho sentido. Pero entonces, esta es una vacuna preventiva. Claro, Así doc. que vacune, sí, claro, pero si tiene la plata, ¿quién le va a decir que no? Daño no le va a hacer. Sea costo efectivo, tal vez no, pero decirle que no, pues yo le diría, no tiene gran utilidad, maestro. Pero si quiere, hágale. Listo. Sí, ahí resolvemos varias preguntas que más adelante también nos decía que si tenían más de 30 años la vacuna también era segura y también era una dosis, ¿no? Ya sabemos, son 3 y es segura. También nos dicen por acá una pregunta, ¿una citología puede salir bien a la vez que el examen de VPH salga positivo? Gracias. Pregunta que la entiendo porque muchas veces uno ve, aquí en Colombia hay muchos laboratorios de citología que tienen un pobre control de calidad. De ahí la importancia de que si uno se hace citología, averiguar dónde me van a hacer la lectura de la citología. Y desafortunadamente, pues aquí el control de calidad no siempre se ejerce como debería ejercerse. Entonces uno ahí tiene como esa inquietud. Si sale una citología positiva, sale el VPH positivo y la prueba del VPH es de un sitio que uno confíe, pues uno diría, pues repítase la citología y vayan de su ginecólogo o ginecóloga para que el doctor que la está viendo tenga en cuenta que tiene un resultado contradictorio, pero que estén encima de él. Entonces uno dice, hombre, eso puede pasar por errores de laboratorio, no hay que ignorar, si pasó eso hay que ponerle toda la atención a la paciente, decirle, te entendemos, ven, vamos a organizar esto de esta manera, vas a ver, vas a ir donde tu ginecólogo para que te repita o te haga una colposcopia, bueno,
lo que él en su criterio considere que hay que hacer, y decirle a la señora, a la paciente, y mientras usted vaya a sus controles, mi señora, usted no tiene por qué pensar que se va a morir de cáncer de cuello uterino. La que se puede morir de eso es que nunca se hizo la citología, nunca se hizo las pruebas, y si salieron positivas, se angustió y prefirió hacerse la loca y no consultó. Ella sí está en peligro, ella sí. Uno no le debe tener miedo al cáncer, porque el miedo al cáncer lo hace cometer errores. Ay, mejor no voy porque qué tal que tenga cáncer. Pues señora, pues peor, qué tal que lo tenga y usted por miedo no consulte. Entonces no, el miedo al cáncer hay que chuki chuki, chu 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 chu. Eh, Me asusté con ese chuchuchuchu, doctor Castro. Bueno, en otras, nos envían muchas más preguntas. Por acá nos dice una persona que estuvo un tiempo desconectado, pero que pregunta, sí, en el caso de una mujer que todavía no se ha aplicado la vacuna. Alejandra, qué pena, no te estamos escuchando. Se Ay, te- perdón, ya es que se me olvida que ustedes saben que yo a veces me pongo este micrófono grandísimo, pero hoy decidí cambiar y no me fue tan bien. Les comentaba que tenemos una persona que nos decía que estuvo desconectado en un momento, pero que quería saber si en el caso de que la mujer todavía no se ha aplicado la vacuna, pero contrajo VPH con signos notorios de verrugas o lesiones en el cuello uterino, ¿es propicio que se vacune luego o durante el tratamiento o la vacuna en el tratamiento? Pues entiendo yo que ya está, si ya lo contrajo como es preventiva, no sería, pero Sí. dos también dice, ¿y un VPH en lengua puede llegar a ser mortal? ¿Un BPH qué, perdón? No te ¿Un oí la pregunta. VPH en lengua puede llegar a ser mortal? Dice. ¿El BPH qué? Dice, ¿el VPH en lengua puede llegar a ser mortal? Ok, bien. Cáncer de garganta, pongámoslo de cada cuello. Cáncer de garganta. Si sale positivo para BPH, le hacen la biopsia y salió BPH. Pues sí, puede llegar a ser mortal porque depende del estadio de su cáncer y el paciente tiene buen o mal pronóstico. Si el cáncer de la lengua se lo cogen a tiempo, es curable en el 90-95% de los casos si es tratado de manera adecuada, bien sea con cirugía o bueno, no me atrevo a discutir eso porque no conozco el caso. Pero un cáncer de lengua, digo que era de lengua, ¿verdad? De lengua. Un cáncer de lengua diagnosticado a tiempo y tratado por personal calificado, yo te diría, es curable en el 95 o más por ciento de los casos, porque es fácil, se detecta fácil. El problema es cuando tiene uno un cáncer por allá entre las piernas y que uno no se da cuenta, la mujer tiene cáncer de cuello uterino y pues no siente nada y cuando ya comienza a tener síntomas de dolor o flujo maloliente y de hemorragias, pues ya el cáncer está muy avanzado. Ese es uno de los problemas, que el cáncer en sus inicios no produce absolutamente ningún síntoma. Entonces, de la garganta, pues si está en la lengua, pues eso es fácil que se la sienten y la miran y la tocan, uy, si hay una cosa, la hacen biopsia del cáncer. Entonces, ponerse en manos de especialistas, que hay muy buenos en nuestro país, para que decidan si cirugía o radio o ambas cosas, o no sé, a veces quimio. Así que yo creo que para él hay que decirle, no, no necesariamente, yo creo que el cáncer de lengua es curable y es curable en la gran mayoría de los casos. Nos preguntan si solo se contagia por relaciones sexuales. Eh, pues la pregunta es para él o ella que pregunta qué son relaciones sexuales. Mucha gente cree que relación sexual es penetración y no, uno puede pues, tener contacto con mucosas vaginales, orales, besos, qué sé yo, y si no tiene BPH en la garganta, pues se lo pasa a la niña y practican sexo oral, pues también. O sea, yo creo que en esto hay que es educar. Entonces uno dice, bueno, mire, existe esa posibilidad de que haya virus en la vagina y si usted hace sexo oral, pues no tiene que ser uno muy inteligente para decir que se puede contaminar y que hay una clara asociación con cánceres de la garganta y el sexo oral y el VPH, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante es ahí la educación y que cada quien tenga una sexualidad responsable. Nos preguntan ahora ya que no es necesario el consentimiento informado, ¿cómo hacer si algunos padres se resisten a vacunar a sus hijos? ¿Cómo manejar esta situación? ¿Qué sugiere? Sí, eso curiosamente uno cree que solamente es problema de Colombia. En Europa
el 25% de los padres de las niñas adolescentes europeas tienen resistencias y dudan de la seguridad de la vacuna en Europa. En Estados Unidos también. En Colombia también. Varía de las zonas. Yo personalmente creo que hay mucha inquietud acerca de la seguridad por lo que pasó en Carmen de Bolívar, aunque eso ya pasó hace ya más de 10 años. Pero pues todavía está en el inconsciente colectivo el problema de Carmen de Bolívar. Entonces lo que hay que hacer es, primero, demostrar la evidencia que hay, que a nivel mundial todos los países están diciendo es buena, es eficaz. Segundo, lo que yo hice, vacuné a mis hijos. Si yo tuviera la más mínima duda de que la vacuna no fuera segura, ¿yo hubiera vacunado a mis hijos? Pues obvio que no. Y mi nieta también la vacuné. Entonces uno dice, con el ejemplo se enseña. Es decir, el otro caso vacunó a la nieta, la hija y los hijos, pues no puede ser el otro caso tan cretino para ir a vacunar si tiene riesgo de que se les haga daño a sus hijos. Entonces, pero en eso yo creo que a los padres no hay que decirles que están equivocados. Entonces, ¿qué dudas tienes? No, es que yo me metí al internet y el doctor Google dice que, uy, terrible. Venga, miremos cuál es el doctor Google que usted consultó. Y comienzo a mostrarle la evidencia de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Americana de Cáncer, del Instituto Nacional de Cancerología, de todos los países. Y uno dice, mira, aquí está la evidencia de este peso, de esta seriedad, contra el caso anecdótico de alguien que dijo que no, que es que yo supe que en Fusagasugá se murió una niña por la vacuna. Y yo a ver, ¿quién es? Y no encuentra uno el dato. Y cuando se encuentra, no, tuvo un lupus, tuvo otra cosa que la mató. Ahora, yo siempre les digo que no se nos olvide que nosotros estamos vacunando millones de personas sanas. Y yo me acuerdo que algún día que me preguntaron eso, acaba de venir aquí el Papa, el Papa Francisco, vino a Colombia, y unos grandes eventos y grandes misas masivas. Aquí en Bogotá, una que fueron 1.000.000 de peregrinos. Y yo les decía a los que me estaban preguntando y cuestionando eso, les dije, mire, si yo hubiera tenido la posibilidad de seguir el 1.000.000 de peregrinos que fueron a ver al Papa Francisco en la misa campal que hizo aquí al aire libre, durante un año, les garantizo que de ese 1.000.000 de peregrinos, hubo uno que desarrollaron cáncer, otros desarrollaron diabetes, otros convulsionaron, otros estudiaron 1.000 cosas. Y no le vamos a echar la culpa que fueron a la misa del Papa. No, es que cuando usted tiene 1.000.000 de seres humanos, por simple cuestiones de estadística, alguna cosa rara le va a pasar y no necesariamente puede ir a ver al Papa. Y con la vacuna pasa lo mismo, estamos vacunando millones de seres humanos, de niñas y de niños, adolescentes. Ay, que se ponen irritables. A ver, yo les digo a las mamás, realmente las mamás también se ponen ahí. Digo, mira, ¿tú te acuerdas? Tú vacunaste, ¿cuántos hijos tienes? No, 3. ¿De qué edad? No, 10, 15, ya no son infantes. Y, pero tú los vacunaste cuando estaban chiquitines, ¿no? Claro, las vacunas perfectas. ¿Y tú te acuerdas de esa noche que lo vacunaste? ¿Qué pasó con tu niño? Ay, sí, doctor, se puso chinche. Así utilizó la palabra ella. Se puso chinche, que es un vocablo muy, muy bogotano para decir que se puso irritable. El niño que lo vacuna se pone irritable, lloriquea, no sé qué, hace fiebrecita, pero no pasa nada. Es porque el niño no puede sino llorar. Pero cuando ese niño ya tiene 14 años y lo vacuna contra el VPH, pues ya no lloriquea, sino entonces, ay, la cabeza, ay, no sé qué. Y a veces exageran y llegan ahí todas desmayadas, pero eso está descrito en psiquiatría, se llama una reacción psicógena masiva. Está descrita con las vacunas, no solamente el VPH. Entonces pero con mucho hay que dedicarles tiempo. Yo creo que para un papá o una mamá que está hablando de sus hijos, uno como médico tiene la obligación de buscar el tiempo para hablarles con el corazón, hablarles con tranquilidad, no decirles que usted es muy bruto. No, porque no, bruto no está con el dolor de mamá que no quiere que a su hija le pase nada malo. Eso hay que entenderlo. Entonces, explicando que uno logra hacerle clic a las personas. Y yo he tenido muchas experiencias de mamás que saben que no, que no, que no. Y me acuerdo una vez estando ¿tengo tiempo o ya se acabó esto? ¿Sí? No, les iba a Tranquilo, compartir. Doc, cuéntenos. Les iba a compartir una anécdota muy linda. Me pasó en Arauca, capital de Arauca. Habíamos citado a todas las mamás en el colegio Santander, creo que se llamaba. Y habían como 150 niñas con sus respectivas madres que llegaron a vacunarse. Eso fue un éxito fantástico.
Y bueno, y de primeras había una niña que estaba llorando. Y la mamá con cara de preocupación. Y yo me acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Ah, es que le tengo mucho miedo a la puya, a la aguja. Le dije, pero niña, eso realmente es una aguja muy chiquita, no te va a molestar. Y llega y me dice la niña, claro, como el brazo no es suyo. Entonces le dije, ah, caramba, pero la china estaba llorando y la mamá también como ya que iba a llorar. Y dije, me va a dañar la jornada de vacunación porque si la primera comienza a hacerme ese show, pues no, se acabó la jornada. Entonces dije yo, vamos a hacer un trato. Creo que se llamaba, creo que se llamaba Rosario, la niña, no me acuerdo ya. Le dije, vamos a hacer un trato. Yo voy a coger una aguja igualita a la que te pondremos la vacuna a ti. Voy a ponerte una jeringa con agua destilada porque no vamos a malgastar una vacuna en mí. Pero para que tú me puyes. Y si yo me dejo cuidar de ti, tú te vas a cuidar de mí. Yo pensé que la niña con ese argumento me decía, bueno, entonces cuide. Pues no, cogió la aguja y me la clavó. Me inyectó el agua destilada. Y yo me quedé como, uy, pero no lloré. No, yo no lloré. Me puse muy... Entonces le dije, bueno, listo, trato es trato, ahora yo te vacuno. Y la niña, pues, le tocó, pues sí. Entonces yo comencé a distraerla, cogí la vacuna, le dije a la enfermera que me la pasara ya lista. Y mientras la hablaba, que mira que por ahí no sé qué, agarré la pude, ni se dio cuenta. Cuando la vacuné, quité la aguja, dije, bueno, ya, mijo, ¿a qué hora me va a vacunar? Le dije, no, ya te vacuné. Ay, pero yo no sentí nada. Le dije, ¿te das cuenta? Tú casi me dañas la jornada, ponerte a llorar, ¿no? Entonces se me volvió la gran aliada. Hablaba en la radio, en la televisión, invita a mis compañeras que se vacunen, que la vacuna es buena, es gratuita y no duele. Y ese día vacunamos a toda Arauca. Son de las anécdotas que tengo yo de Arauca. Excelente, Doc. Muchas gracias por habernos contado todo lo que nos contó en este espacio. Yo veo que hay varias preguntas que ya son repetitivas y los invito a que si de pronto se perdieron una parte de este seminario, nos vean a través del canal de YouTube de Así Vamos en Salud, donde va a quedar este video, donde van a poder repetirlo, donde van a poder ver toda esta explicación que nos dio el doctor Carlos Castro y entendimos mucho más sobre qué es el virus, la vacuna, por qué vacunarnos y demás. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de este espacio. Doctor Carlos, muchas gracias por la información. Aprendimos mucho. Fue una excelente explicación. Y bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión a todos los asistentes No de les salud. olvide conectarse para ver la final de fútbol femenino. Ah, bueno, Colombia-Brasil. importante. Yo veré si le hacemos fuerza. Eso así será. Bueno, que estén muy bien, una feliz tarde-noche y gracias por conectarse en este espacio. Vale, Feliz muchas tarde, gracias que a ti. estén bien. Que estén muy Chao. bien. Chao.